Cuando todo lo hayan encontrado, confirmen con el amén, hermano. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, A otro fervor, a otro el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. El 11 todos juntos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Bueno, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaban, llevando como se os lleva a ídolos mudos. Sabemos que dentro de la casa de Dios hay muchos dones, mis hermanos. El Señor me decía dones y talentos. Ambos son regalos de Dios. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos dones, diversos dones. El don de la oración, como dice aquí abajo, diversidad de dones. Sabemos que Dios, por misericordia, nos da esos dones. Por misericordia, nosotros tenemos que trabajar los dones, porque si nosotros lo guardamos, los dones que Dios nos ha prestado, porque toda persona tiene un don, y nosotros no lo trabajamos, como dice en su palabra, en el talento, lo quitará, se lo da a aquel que sí lo trabaja. Dice, por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Sabemos que también hay muchos falsos profetas, como dice su palabra, y que nosotros tenemos que saber solamente que a través del Espíritu Santo nosotros podemos saber Señor, llamar a Jesús a través del Espíritu Santo Señor. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es uno mismo. Hay muchos dones, como le acababa de decir, pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas, en todo es el mismo. Muchas veces, mis hermanos, nosotros admiramos los dones o tenemos dones y no lo trabajamos. Lo tenemos dormido muchas veces los dones, mis hermanos. No queremos trabajar. Muchas veces se nos mandan acá nuestro pastor nos decía, prepárense, oren, busquen, estudien la palabra. Nosotros muchas veces nos ocupamos más de las cosas materiales que de las cosas espirituales. Y cuando nos toca predicar de su palabra, muchas veces se hace difícil, mis hermanos, interpretar la palabra. A pesar que uno está mucho tiempo en la iglesia, pero muchas veces nosotros pedimos, cuando usan
el Señor a mis hermanas que le ha dado ese don tan lindo. Nosotros decimos, Señor, usa a tu hermana, usa a tu hija, Señor, usa a mi hermana. Pero nunca decimos, Señor, usa mi vida. Nunca decimos, Señor, prepara mi vida para poder yo trabajarte, Señor. Porque soy tu hija, Señor. Muchas veces yo le pregunto, ¿a qué vengo, Señor? He estado en la banca por años y sentada, Padre de la gloria. ¿Qué quiere de mí? A veces yo lo comento con mi hija y ella me dice, vos, mamá, tenés el don de la paciencia, el don de soportar tantas cosas que has soportado. Y yo quizás no lo veo eso, pero yo veo en otro hermano, en otra hermana, cuando Dios lo usa grandemente en la predicación. Y yo me alegro, mis hermanos, porque Dios usa a esa persona y se deja usar. Pero muchas veces nosotros siempre queremos que Dios use a otro hermano. Y no nosotros ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a pedirle, Señor, dame de tu sabiduría, tu entendimiento? Tener que ser agradecido porque Dios hace todo por nosotros y nosotros no hacemos nada por Él. ¿Y con qué agradarle a Dios? Si solamente poder llegar a otra persona. Muchas veces yo quizás me use en mi negocio, hablarle a otra persona que no conoce a Dios. Tener que llegar cuando a veces te cuentan su problema y decirle a esa persona, yo conozco a un Dios, y hablar de Cristo, porque no todos tampoco te reciben. Y decirle, vamos, yo he invitado a gente a la iglesia, pero le cuesta llegar, mis hermanos, a las personas. Y yo solamente le pido que a mis hermanos, los otros días yo tuve la oportunidad de ir a ver sin apartarme la palabra, ¿no? De ir a ver una amiga que no viene a la iglesia. Y el Señor me amonestaba yo iba a ir al día siguiente. Y mi hija se le había quedado la billetera en mi casa. Y yo recién me terminé de bañar. Y fui, me dice, mamá, ¿me trae la billetera? Bueno, dije, aprovecho de ir a ver a Jenny. Pero Dios tenía un propósito, mis hermanas, para con mi vida, porque yo después lo entendí. Yo tenía un hijo en la droga. Y por eso le digo que mi hija me dice, la paciencia, mamá, eso es un don. El tolerar tantas cosas, la mansedumbre que vos tenés, mamá. Y bueno, quizás es un don, sí, pero hay que pasarla, mis hermanos. Muchas veces tuve que hablar con esa mamá que estaba en desesperación, mis hermanos. Y yo tuve que contarle mi experiencia y decirle, pero Dios me sacó mi hijo y me lo está sacando. Y yo sé que mi hijo pronto va a salir de eso. Y lo creo, que Dios, porque Dios no miente. Dios me ha revelado muchas veces que me dijo, de los 17 años cuando se metió, por revelación de sueño me dijo que mi hijo estaba en la droga. A través de Dios me enteré y fui y le pregunté. Y mi hijo me contestó que sí. Pero el Señor después me vino y me dice, entre 20 y 21, todos los jóvenes pasan por esa necesidad, no sé, están como descubriendo algo. Solamente me dijo, acompáñalo y sigue orando. Y hoy tiene 21 años. Y gracias a Dios estuve internado también. Y gracias a Dios yo puedo dar fe que mi hijo está saliendo. Y le doy mucha, y cómo no agradecerle, cómo no predicar y no contar mi testimonio. Si quizá alguno de ustedes esté pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad, hay muchos testimonios en cada uno de nosotros para contar. Que nada más que a veces no nos animamos a contar, mis hermanos. Y bueno, tuve que hablar con esas. Fui a las 7:30 de la tarde y salí a las 11 de la noche, tratando. Y esa chica conoce las cosas de Dios.
y ella tiene como que no tiene esperanza. Pero yo le digo, conocer las cosas de Dios, para Dios nada es imposible. Solamente tienen que llegar. Yo digo, si no quería una iglesia, no vaya, pero arrodillarte, hablar con Dios, tener comunión con Dios. Y quizá más de alguno hoy esté pasando alguna necesidad en su carne. Quizás sea por desobediencia, cuando Dios te manda a trabajar y no lo haces. Quizá usted tenga más sabiduría que yo. Pero acá estamos todos para aprender, mis hermanos, y ayudarnos uno a otro, porque hoy estoy yo y para mí es difícil estar en este lugar, porque yo tengo que hablar de su palabra y ponerla por obra, porque yo de qué me sirve hablarla si yo después salgo de este lugar y digo, hago y digo otra cosa. Entonces por algo Dios me mandó a hablar de los dones. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que trabajemos los dones que cada uno de nosotros tenemos en diferentes áreas, porque también somos un cuerpo y todos nos servimos para lo mismo. Quizá mi hermana Cristina sirva para estar con los niños, yo sirva para ayudar en el coro, mi hermana Nancy tiene el don de la alabanza, y así en diferentes dones, mis hermanos. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y yo leía que el don no es para provecho para nosotros propios, es para poder edificar a la iglesia, es para poder ayudar a otros. Porque es dada por el Espíritu, la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones sanidad por el mismo Espíritu. Qué lindo tener el don de la fe, mis hermanos, el don de la oración, porque muchas veces encontramos respuesta ahí. Tener la fe como un granito de mostaza de sus palabras, que muchas veces cuesta tener fe, mis hermanos. Viendo las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, y así mismo nos cuesta tener fe. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Muchas veces a veces se ha hablado en lengua, y yo siempre la persona, yo tengo entendido que el que habla en lengua tiene que después traducirlo, y qué lindo es tener, sin haber estudiado, que Dios te dé el don de lengua. Pero toda esta cosa la hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice que Él hace como Él quiere, le da a quien Él quiere. Y bueno, mis hermanos, esto es lo que hoy me ha permitido Dios entregar para cada uno de ustedes. Algo quiere, Señor, los dones, trabajemos los dones. Cada uno sabrá cuál es su don. No lo deje dormir, hermano. Hay muchos hermanos que acá tienen dones y los tienen dormidos, no quieren trabajar, o no sé, le falta de actitud. El estar acá ya es ser agradecido, porque tenemos que darle la gracia a Dios por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros, porque somos ¿cómo le puedo decir? Somos afortunados ser hijos de Dios. ¿Cuántas personas están fuera hoy sufriendo en distintas diversidad de problemas? ¿Cuánta gente está en la desesperación hoy día? Y nosotros acá adentro, resguardados bajo sus alas. Bueno, mis hermanos, hasta acá lo que siento de hablar de su palabra. Y como les dije,
Acá estamos para aprender uno a otro y esforzarnos. Y esto va para mí también, porque muchas veces, como he escuchado acá arriba, que nosotros venimos a la iglesia y a veces dejamos la Biblia en la casa, la tomamos cuando venimos de vuelta. Sí, muchas veces lo hacemos eso, yo por lo menos. Debemos prepararnos, mis hermanos, porque tiempos mejores no vienen. Y nosotros no solamente debemos prepararnos para nosotros, esto es como una escuela, un aprendizaje para nosotros. Nosotros nos debemos preparar para predicar afuera, al necesitado, porque Dios nos va a poner gente y nos va a probar a nosotros, a esa persona que van a venir con necesidad, a esas personas para esa persona nos tenemos que preparar, porque cuando nos pregunten qué vamos a decir si nosotros no nos preparamos, mis hermanos. Y bueno, mis hermanos, hasta acá siento de hablar su palabra, y todo lo que haya dicho que sea para la honra y la gloria, esperando que